Señores, buenas tardes. Carolina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Germán. ¿Bien? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy contento de estar acá. Gracias por venir, primero. Gracias por venir. Gracias por la invitación. No, por favor. Comencemos contando. Bueno, Adolfo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Queremos conocerte, porque si bien te conocemos a través del programa, queremos saber acerca de vos. Contanos dónde naciste y contanos sobre tu familia, sobre tus padres. Bueno, yo soy de yerbabuenense, diría. Nací en Yerbabuena, en el barrio Orcomolle, que fue el primer barrio que se fundó en Yerbabuena, el primer barrio que se construyó. O sea que soy de los primeros habitantes de gente de barrio de Yerbabuena. Estábamos rodeados de cañaverales en aquella época que por ahí se rotaba, a veces frutilla, a veces arveja, volábamos los volantines alrededor del barrio, era muy rural la cosa y Yerbabuena era todavía comuna rural. Yo tengo 49 años, nací en el 72 y guardo los mejores recuerdos obviamente de aquel tiempo en ese querido barrio Orcomolle que sigo visitando y sigo viviendo cerca, así que constantemente lo visité y me queda familia todavía en el barrio. Es el histórico barrio Orcomolle. Y me enteré hace no mucho tiempo que había sido el primer barrio. Mis padres, mi padre fue el primero que se fue al barrio, ahí la conocí a mi madre, eran vecinos, se conocieron yendo a tomar el colectivo, llovía, mi papá muy caballero la cubrió con la sombría, con el paraguas a mi madre, que todavía yo no estaba. Había que atravesar como 7 u 8 cuadras de tierra a través de los cañamerales hasta llegar a la avenida Conquija, donde se tomaba el colectivo. Entonces por ese gesto de caballerosidad y gracias a la lluvia, terminé viniendo yo al mundo, supongo, ¿no? Como nacen las historias de amor. Mi madre se llama Marta Pedrosa, ama de casa toda la vida, y mi padre es José Antonio Rey, el doctor Rey, médico, ya jubilado, tiene cercano a los 80 años, 70 y chirola de años, cerca de los 80. Ya retirado de la medicina, siempre trabajó en la salud pública generalmente, un poco de consultorio privado, pero más que nada siempre trabajó en hospitales y en la salud pública. Y viejo médico de lo que era antes ADOS, y antes de ser ADOS, ATOS, que era Asociación Tucumana de Obras Sociales, que era de las obras sociales, después fue de los jubilados, creo. Sí, sí. Y mientras duró, después, bueno, ADOS creo que desapareció y él siguió trabajando en la salud pública, en el Hospital Avellaneda y demás. ¿Y cómo vine a salir yo locutor de hijo de médico? Todavía no lo sé. Cuando estaba terminando el secundario soñaba con ser piloto militar. Me quería ir a Córdoba a hacer la carrera de aviación militar. De hecho me fui, rendí el ingreso y no aprobé. Era muy difícil física, matemática. Claro. Y no sé si yo también hubiese dado el perfil para poder moverme dentro del ritmo de vida de la milicia. Y cuanto más grande me fui haciendo, más improbable era esa posibilidad de verme yo en uniforme y lo demás. Pero tenía un gran amor por mi patria, digamos, entonces buscaba la forma de qué es lo que yo podía hacer y así fue que salté de la posibilidad de irme a la Fuerza Aérea, ser periodista. Y me fui al Instituto San Miguel, empecé a estudiar comunicación social, me invitaron a hacer radio en FM del Jardín, que era muy nueva, que estaba acá en Yerbabuena. Conocí el mundo de la radio, me enamoré del mundo de la radio y ahí decidí que quería ser locutor. Y no existía la carrera de locución acá en Tucumán. Entonces empecé a investigar, el único lugar que existía era el ISER en Buenos Aires, me preparé, viajé a Buenos Aires, rendí el ingreso, logré ingresar y me recibí de locutor en el 91, creo. No, en el 90, sí, por ahí, ya no quiero hacer cuentas. 91, 92, 93, por ahí. Y me volví a Tucumán. Inmediatamente que volví, acá se estaba armando la carrera de locución nacional. Pero es uno de los pocos. Sí, la única colega con la que yo compartí en el ISER allá pasillos y demás es con Mónica Orellana, que es la única que yo conozco, egresada también del ISER, acá en Tucumán. Después, no sé si locutores anteriores a mí o posteriores a mi generación me refiero. No, porque la mayoría se rendió un examen. El medio te proponía y rendía un examen. Exacto. Se rendía primero como locutor provincial, una habilitación, y después se rendía la habilitación nacional. No hacía falta. Claro. Estaba en gestación la carrera de locución nacional en la UNSTA, me invitan al proyecto
Entonces me sumé en la cátedra de televisión, que en aquel momento la ocupaba, no sé si todos lo habrán llegado a conocer, a Guillermo Caram, que es un referente de los medios de comunicación. Estamos hablando de los años 1950, 1940 y tantos probablemente, aquí en Tucumán, después de la época de Romay. Claro. Después él se fue a Buenos Aires, en la época de Romay también, trabajó un tiempo en Buenos Aires y se fue a Estados Unidos. El tema es que yo quedé en la carrera, ya llevo estoy transitando el 26º año como docente en la carrera, en televisión, en la cátedra de Televisión 1 y en doblaje, que se da en tercer año de la carrera. Y en la radio fui pasando por diferentes radios, apenas volví a Tucumán, me invitaron a trabajar en LB12, en FMI. En aquel momento la dirigía artísticamente Carlos Bonilla, armamos un equipo de trabajo, estaba Mónica Orellana también trabajando ahí, y duró poco más de un año eso, era una época en la que vivía en crisis constantes LB12, entonces diríase que entré y salí 3 veces en distintos periodos de LB12. Y en esa primera etapa que ingresé ya formé familia también, me reencontré con mi novia de mi época de estudiante y terminamos formando familia, y eso ya definitivamente me hizo echar raíces aquí en Tucumán. De LB12 pasé por LB7 cuando se lanzó la 102.7, la FM de LB7. Estuvimos ahí en el proyecto de lanzamiento de la FM, también fue un proyecto muy lindo, aunque no logró sobrevivir más de un año y después se disolvió y la radio empezó a retransmitir la señal de AM por FM también. Estuve en el grupo 8 también, en Radio Estilo, que la refundamos y le pusimos estilo a la retro, pasábamos música de los 80, 70, y andaba muy bien. Se escuchaba en los bares, en los restaurantes, como un hilo musical en los comercios. Era una radio de buena onda, mucha música, pocas palabras y buena compañía, agradable. Me ha tocado también hacer radio periodística en Radio Rivadavia, por ejemplo, algún tiempo, donde sí me tocó inmiscuirme en cuestiones de actualidad, política y demás. Pero me resultó muy estresante. O sea, no es casual que haya arrancado con este proyecto de Viajeros hace casi 20 años ya. Antes de Viajero, Sí. te pregunto, mirando en el tiempo, ¿vos crees que un locutor trabajando sin vender publicidad se puede sostener fácilmente en Tucumán? Es muy difícil. El mercado laboral tradicional, podríamos decir, donde uno entra y se transforma en empleado de una empresa, cada día es más difícil de encontrar, más en Tucumán. Probablemente en Buenos Aires, donde hay un mercado laboral más grande, y además algo que es muy importante, los medios manejan otra pauta. El federalismo no existe en realidad al momento de las pautas publicitarias. Claro. Cuando las grandes empresas nacionales piensan en pautan en medios nacionales, y a nosotros nos llega poco y nada, como decían que el derrame y no sé, no, mucho no llega. Entonces el locutor nacional, que creo que también el periodista o el comunicador, más vale que se haga en las habilidades del vendedor, del productor comercial, productor ejecutivo, porque va a ser imprescindible. Locutor, productor ejecutivo. Claro. Tenés que aprender todos los procesos. Una, porque si uno el día de mañana quiere dirigir o armar algo, está bueno conocer desde la experiencia. Es decir, yo ya vivencié el salir a vender, vivencié el producir un programa, sé cómo se opera una cámara, sé cómo se instala un micrófono, sé de composición de imagen, sé de montaje, sé de guionar, etcétera, etcétera. Hay que guionar, hay que hacer la locución, hay que hacer el montaje, hay que investigar, estudiar, porque uno va y de pronto se encuentra con que en un sitio arqueológico donde puedes recurrir a arqueólogos, pero no siempre los tenés a mano, Claro. Entonces hay que ponerse a hacer los deberes. Hoy en día con internet es mucho más fácil porque uno tiene dónde rebuscar información. Pero cuando arranqué con Viajeros, o en la época que hacía radio, había que amacarse. Todavía teníamos el Telex, ¿cómo se llamaba? Que de Telam, era como una máquina de escribir, que constantemente iba saliendo el chorizo de noticias y uno pasaba, arrancaba unos 3 metros de papel, y de ahí marcabas más o menos las noticias. Y había, si no tenías revistas, diarios, había que hacer canje con el diario de la esquina para que te preste la revista.
había que amacarse para gestionar información. Hoy en día es otro tema. Con respecto al programa A Viajeros, Sí. ¿cuántas personas son? ¿Cómo lo armás? Only one. Yo soy todo viajeros. ¿Sí? Soy el camarógrafo, el productor, el preproductor, el postproductor, el productor ejecutivo. He recibido mucha ayuda por parte de mi familia. Mi esposa me ha acompañado mucho, durante mucho tiempo, le enseñé a manejar cámaras, a hacer trabajo de producción. Ya estaba en aceitada en ir adelantándose anda hablando con tal, que ya en 5 minutos le vamos a hacer una nota. Entonces aprendió la dinámica del trabajo de campo, del trabajo en la calle, digamos. Claro. Pero la realidad es que lo hago yo solo. Generalmente viajo solo, uso cámaras. También la modernización trajo esto de que hoy usamos cámaras que caben en un bolsillo, tienen una gimbal, en un estabilizador, que es como tener una mini Steadicam de bolsillo. Uno graba en 4K, y te permite ir caminando o estar con otra persona haciendo alguna actividad mientras estás grabando. A mí me tocó, arranqué trabajando en la era analógica con las viejas M9000 de Panasonic, con el videocassette, y tenía la cámara sostenía la cámara en la mano. Debo ser uno de los primeros que aplicó el modo selfie. Sí, pero no era porque me hacía el moderno, sino porque no tenía camarógrafo. Sí. Si no, ponía la cámara en el trípode, que lo sigo haciendo. Pongo la cámara en el trípode, hago foco, Claro. me encuadro y grabo los copetes. ¿Cuántas horas de grabación te lleva un programa? Generalmente yo salgo el fin de semana, hago base o en la zona de los valles calchaquíes y me muevo en todo el valle calchaquí y el valle de Tafí. En ese caso me voy 2 o 3 días, de los cuales aprovecho las horas de luz de grabación. Entonces, generalmente diría que me la paso con la cámara en el hombro cuando salgo de grabar, entre 6, 8 horas en la jornada de grabación. De los cuales, bueno, vuelvo con generalmente 2, trato de capitalizar, ¿no? Cada vez que voy a algún lugar trato de grabar lo más que puedo, hacer la mayor cantidad de entrevistas posible para amortizar el costo de las que tiene movilizarse y demás. Pero diría que si es por las cercanías, voy y vuelvo en el día. A veces me toca trabajar en un museo o en un lugar cercano, casa histórica. Entonces, pienso yo que va a ser un rato, pero termino estando a las 9 de la mañana y cuando me doy cuenta son las 5 de la tarde y estoy saliendo de la casa histórica sin haberme dado cuenta cómo se me fueron. ¿Te apoya el turismo? Muy poco, muy poco. Las manifestaciones que hay no cuentan con mucho presupuesto. Entonces no hay mucha pauta distribuida por parte del ente Tucumán Turismo en los medios de comunicación. A nivel nacional entiendo que sí. No sé quién financia TUC 200 años, por ejemplo, que conduce Tete Custarot, que se hace en Buenos Aires. No sé quién financia esa producción, si es de la provincia o es de Nación, que nació para el Bicentenario. Claro. Acá bueno, el año pasado, obviamente, con la crisis que hubo, no pasó olímpicamente, no hubo ningún tipo de actividad. ¿Que fue un año Este deficitario? año tuve apoyo de un par de meses de una pauta, digamos, que me sirve para los gastos de producción durante ese tiempo. Después las tengo que remar por mi cuenta. Afortunadamente, o sea, lo que sostiene la vida de Viajeros es que sea una coproducción con el canal y eso me da una cierta espalda como para poder seguir haciéndolo, pero en realidad no produce ganancias, ni por ahí piensa la gente que hace televisión, somos ricos, somos del jet set, vivimos en la abundancia. Y no, creo que hacemos esto porque lo amamos y estamos dispuestos a cualquier sacrificio con tal de seguir haciéndolo. Sí estaría bueno que se considerase, se tomase más como una política de Estado real el turismo. Tiene mucho potencial, como se decía históricamente, es la industria sin chimeneas y demás. Pero tiene que ser también muy cuidadosamente planificado porque el turismo también genera contaminación. Si yo llevo gente, público, a un lugar que no está preparado para recibir público, termina siendo contraproducente porque tenés desde contaminación hasta invasión de lugares que no están preparados. Supongamos que llevo gente a un sitio arqueológico. Yo no estoy capacitado como guía para preservar ese sitio.
de pronto la gente no sabe, no lo hace por maldad, sino por desconocimiento. Claro. Pero te terminan caminando por arriba de las pircas, levantando restos de cerámica, haciendo cosas que, insisto, no lo hacen con mala intención, pero hace falta formar. Entonces creo que una política de Estado sería, por un lado, educarnos nosotros los tucumanos, a través de los medios de comunicación, que se invirtiera realmente en eso, para formarnos a nosotros como receptores turísticos. Tener en cuenta, ser conscientes de la importancia que tiene el turismo y cómo tenemos que comportarnos o necesitamos comportarnos para que Tucumán sea realmente el jardín de la República y el que llega sea bien recibido por todo el mundo y tenga información. Claro. Porque si uno llega y le pregunta a un tucumano por ahí, ¿dónde fue la batalla de Tucumán? Y hay que ver de 10 cuántas personas pueden responder eso. A mí me tocó andar en Bolivia, por ejemplo, en Sucre, conversar con la señora que vende empanadas en el mercado, que sería como el mercado del norte, y la señora, de Tucumán, donde se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816. Claro. La señora que vendía las empanadas conoce la historia, la identidad, la cultura. Y eso es porque aman su lugar y se sienten embajadores de su lugar. Adolfo, la verdad es que vos se puede hablar horas. Gracias por Un venir. programa. Muchísimas gracias por la venir. invitación, un Muchísimas placer gracias. realmente. Y suerte siempre lo tuyo. Muchísimas gracias. Está claro, yo te veo siempre, así que Muchas gracias. me gusta mucho. Gracias a vos. También. Hacemos una pausa, ya volvemos.